buen día, ¿cómo está? Esto es La Dama y el Bárbaro. Esto es, además de La Dama y el Bárbaro, con Julio Bárbaro y Malu Kikuchi, que vengo a hacer yo. FM Radio Concepto 95.5, sé que en el norte creo que 102.7, no estoy segura. Llame a la radio y pregúntelo, mucho más cómodo. El programa se repite los martes de 23 a 24 y esta tarde, después de la hora del té, y gracias al talento y el trabajo de Daniel Villarroel, lo va a tener en YouTube, poniendo simplemente YouTube La Dama y el Bárbaro. Hola Julio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Ves qué suerte? Está bien. Y yo también estoy bien, es una suerte así impresionante. Vamos a preguntarle al invitado qué va a representar el campo, cómo le va al campo. Un expresidente de la Rural, un combativo expresidente de la Rural que no le tocó una época fácil porque era pleno kirchnerismo. Don Hugo Luis Violcati, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maru? ¿Cómo estás? ¿Qué época difícil te tocó en la Rural? Es una época difícil, pero también una época muy intensa, donde sí, quizás brillar era más fácil que brillar hoy, ¿no? Hoy yo no envidio a Luis Miguel, presidente de la Rural, que le toca lo que podría ser un periodo más pacífico, pero que donde hay que construir, donde hay que proyectar, donde hay que proponer. Y es una tarea que es menos brillante y mucho más difícil que la que me tocó a mí, más de barricada, ¿no? O sea, la tuya era de resistencia. La tuya fue la resistencia. Pero en la medida que uno respete ciertos códigos y mantenga cierta coherencia en su actitud, es mucho más fácil brillar en el combate que brillar en la construcción. No sé, pero brillaste y mucho, y te tocó esa época muy difícil, donde además, yo creo que es por primera vez en la historia argentina donde... Y eso creo que empieza con Perón, y perdón Julio, el campo por un lado, la industria por el otro. Parecía que el campo, empezó a parecer que el campo era como desdoroso, que la materia, eso de generar materia prima nada más, había que industrializarse, y empezó esa dicotomía entre industria y campo que realmente con el kirchnerismo se disparó. Y a vos te tocó un tiempo en que se unificó la Argentina para defender al campo con la bendita Malú, yo 125. voy más atrás. Yo creo que el kirchnerismo no fue la industria contra el campo, fue lo improductivo contra lo productivo. Bueno, vos sos más No, es que no desarrolló ninguna industria el kirchnerismo. No, para nada. Importó los durmientes. La de la corrupción fue pero una industria hablando en serio. La industria de los amigos. La industria de los amigos. Ninguna otra. Pero yo en su momento, cuando la 125 dije, palabra. Entre la soja y la tragamoneda me quedo con la soja. Digo, valga la comparación. Pero es que ellos, cuando decían que la idea de la oligarquía agropecuaria, que es una idea que puede haber tenido vigencia antes y que no la tuvo ahora, porque el agro tiene una transformación donde en sí mismo se convierte en una industria, digamos, tiene un proceso de avance que no lo tuvo ningún otro sector de la sociedad, ¿o no? Pero por supuesto. Desde el silo bolsa a la siembra directa. Pero además anda al origen. El agregado de valor que tiene una semilla de trigo con toda la genética que tiene adentro es inconmensurable. Y ahí empezamos la agricultura. Después viene la etapa de los métodos, la metodología, la siembra directa. Después viene la maquinaria con que se trabaja esa siembra directa. Pero hay un valor agregado enorme hasta que ese producto llega a su destino. Ahora, esto no es lo mismo que en otra etapa de la historia donde se podía decir, yo fui diputado en el 73. Y Horacio Giberti, no sé si te acordás del personaje, sí, nos había presentado la ley del impuesto a la renta normal potencial de la tierra. Sí. Que era un impuesto porque se decía que la tierra era improductiva. Podía serlo o no en aquel momento. Cuando se llega al presente, están sembradas hasta los costados de los caminos. Pero por supuesto. No, además, pensar en la oligarquía improductiva o no, la gran oligarquía, aunque fuera eficiente, la gran oligarquía, es ir contra la realidad. Yo creo que contra esa imagen chocó
chocó de frente y muy fuerte Cristina cuando habló de los piquetes de la abundancia, y le contestó con su agujero en la boca y en una imagen partida en TN, le contestó el mellizo de Ángel diciendo: ¿de qué me habla esta señora? Y ese era el hombre de campo, porque de Ángel representaba lo que es hoy la gran mayoría del hombre de campo. La oligarquía no existe hoy día. Los oligarcas los conocemos, están en todos los diarios y la mitad está procesada hoy día. Eso es la oligarquía. Esa es la oligarquía. Es improductiva, parasitaria y vive a costa del resto de la sociedad. Corrupta. Fue una gran industria la corrupción, de todos modos. Pero igual, una de las cosas que logró el kirchnerismo fue reunir a todos los sectores del campo. Porque antes de esto había una división. Bueno, tenía... Yo conocí al viejo Volando, que la Federación Agraria. Gran hombre y muy respetable, aún desde la sociedad rural que yo representé y yo llegué a conocer y a actuar con Volando, y realmente es un hombre frente al cual me saco el sombrero, recuerdo. Personaje fantástico. Ojalá tuviéramos muchos Volando en el país. Muy respetable, además de sus enormes bigotes. Sí, además un hombre sano, realmente empujador, honesto. Expresaba su sector. Representaba a su sector y a todo el sector agropecuario. Agropecuario, y le hizo muchísimo bien al sector agropecuario Volando. Con sus ideas, que no compartí, yo no comparto todas las ideas, pero muy respetable en la forma de exponerlas, en la forma de discutirlas. Se podía conversar con él. Era honesto con su pensamiento, por eso era coherente, respetable. Totalmente coherente. Era lo que él realmente pensaba, aunque estuviera en la vereda de enfrente, el pensamiento, pero y respetaba la opinión contraria también. Yo lo que me quejo del campo, y lo digo siempre, es que no haya, con todo la enorme capacidad productiva y el poder que tienen desde desde la genética pasando por todo, que no haya construido una imagen frente a la sociedad de cuál es su lugar. Es el grave defecto que tiene el productor agropecuario argentino, el individualismo. Es incapaz, y lo hemos vivido en plena 125. El país entero se volcaba a la calle apoyándonos, más que apoyándonos, luchando contra Kirchner. Fue el primer grito de rebelión contra los Kirchner. No nos pongamos todo el ropaje de la victoria, pues lo único que hicimos realmente novedoso fue ser los primeros en gritar, y ahí se nos vino todo el mundo atrás, pero no era, pues la mitad de la gente o mucho más que nos acompañaba ni sabía lo que eran las retenciones móviles, ¿no? Bueno, aún en ese momento en que nos acompañó el país, el productor no fue capaz de crear un fondo para financiar a sus propias entidades que lo defendían. No pone un mango el productor. Entonces, comunicar sin plata, el gremialismo sin plata es casi imposible. Lo decía ya Perón, creo que empezó diciendo, ¿no? Y comunicar sin plata es mucho más difícil. Ahora, cuando vos tomás la estructura del agro, ¿no? Es enorme. Pero con un punto de retenciones que peleábamos, se hubiera podido financiar una campaña publicitaria enorme. Y la gente no lo entiende. Me senté con Héctor Huergo y le dije exactamente esto. Y estaba Moria Araujo, Héctor Huergo, y dije, hagan algo, yo no quiero un peso. Lo que quiero es que tengamos un grupo capaz de gestar un discurso que exprese la capacidad productiva. El discurso está, no se puede comunicar por falta de medios. Vos fíjate, vamos a ejemplos muy claros. La imagen del hombre de campo americano. Vos ponés una novela, ves una película americana, y el hombre de campo es bueno, es simplote, es el ejemplo del país. Vos ponés una novela, primero acá no aparecen novelas que hay hombre de campo, y si aparecen, son todos polistas que critican a la servidumbre, es todo al revés, Ellos abusan de las mucamas. Es una cosa increíble que tengamos esa imagen y la estemos fomentando hasta en las telenovelas que vemos. Bueno, ellos inventaron un yanqui bueno que con un Winchester le tiraba a un indio con una flecha que era el malo. Exacto. El malo era la flecha y acá en cambio llegás a sacarle la lengua a un pueblo originario, sacarle un día la lengua porque te peleaste en la calle, sacarle la lengua y vas preso. Entonces, pero al indio lo matás de hambre, además, de paso. De paso, pero eso no se sabe, eso no tiene importancia. Pero acá no hemos sabido construir ya hasta en ese ejemplo de la telenovela. Bueno, pero básicamente acá ser rico es malo. Entonces creen que la
gente de campo... Bueno, pero la gente de campo, oíme, no todo el mundo, no todo el tiempo, ni todo el mundo de la gente de campo es rica, Pero, hay muchísima gente que la pasa bastante mal en el campo. Lo sé, tengo y una trabaja madre de sol a sol y no... Tengo una madre entrerriana, conozco Entre Ríos. Pero no, vos misma dijiste gente rica, gente de campo, no es así. No, todo el mundo cree que la gente de campo es rica y ser rico es malo. Ahí, en la Argentina ser rico es malo, es pecaminoso. Vamos por parte. A mí me encantaría ser rica. El tema es que no tiene la Argentina una burguesía industrial capaz de construir un relato que defienda su lugar en la historia. Nosotros no construimos un relato capitalista. Yo me vuelvo loco diciendo, yo soy capitalista, creo en la iniciativa privada. No tenemos a nadie le importa un pepino. Pero la industria, yo creo que la industria tiene un discurso bastante mejor logrado que el sector agropecuario. Todo el mundo piensa que si se paraliza 4 días la Ford, quedan en la calle. Es cosa que es cierta, por otra parte, no sé cuántos obreros sin trabajar. Claro. Y no piensan cuánta gente quedó, que dejó sus casas, dejó de vivir en el campo, pasó a vivir a los pueblos, de los pueblos emigró gente a los cordones urbanos de las ciudades. ¿Cuánto daño se hizo al campo? ¿No? Todo esto estoy de acuerdo, pero el capitalismo en Argentina no construyó su propio discurso. Pero no, la burguesía industrial no existe. No, porque es mala palabra. No, Malú, es mala palabra porque dejaste que lo sea. Obviamente. Porque, digamos, vos peleás por tu discurso. Si vos te corres y decís que la política es mala, yo digo, cortar una calle va preso en Miami y en La Habana. Sí. Esto es una cosa acá no. Acá no. Ahora, somos si nosotros, los que salimos, pasó con el kirchnerismo, el campo en eso tuvo la gran virtud de pelear. La industria no movió un dedo. No, ni siquiera nos apoyó muy expresamente. Digo, la industria se corría. Yo me acuerdo. Pero si no el momento de mayor popularidad mía, pero viste que salías por la calle y la gente te palmeaba. Yo entraba a un lugar donde había conspicuos industriales, un casamiento, no hablemos de rollo de política, un casamiento, y con fotógrafos, y todo el mundo, el mismo que en privado te decía, dale, que va. Si sería un fotógrafo sacar una foto, se corría, no quería estar en la foto. Eso viví yo, lo viví. Pero vos no sabés, era como ser un paria en un grupo social. El resto no, la gente, la calle, perfecto. Sí. Y la misma gente que frente a un fotógrafo se corre, en privado te abrazaba. Obviamente. Pero dale, seguí para adelante. ¿Y vos qué haces? ¿Vos qué ponés? Pero en ese sentido fue el agro, y yo reivindico mucho a los 5 o 6 sindicalistas, entre los cuales Tamoyano, Barrio Nuevo, Smith, que salieron a pelear contra Argentina, y a Mañeto, que tuvo una buena pelea. O sea, Clarín peleó, porque si en lugar de Mañeto... Peleó muy duro, sí. Muy duro. Si en lugar de Mañeto está otro personaje que no, ni chica nombro, y apoya y aplaude, mucho más fácil. Pero como lo venden 10 pesos. Mucho más fácil. Lo cambia por unos pozos de petróleo o alguna... Ahora, perdón, mi pregunta, porque yo sigo sin entender por qué. Si Kirchner, con su 21,7% de votos reales, construyó poder, fue gracias al Clarín. ¿Gracias a? Clarín. Sí. Mañeto almorzaba un domingo sí y otro también en Olivos. ¿Qué pasó con la 125 que Clarín se da vuelta con la 125? Yo te preguntaría qué pasó antes, porque a mí me parece que en el momento de la 125, gran parte del boom que tuvo fue porque lo apoyó Clarín. Ahora, Clarín lo apoyó no porque las retenciones móviles, porque algo se quebró antes, algo pasó, y empujó a través de la brecha. Pero qué pasó no lo sé yo tampoco. ¿Qué fue para ese divorcio en que te pasa, Clarín, estás nervioso? Pero yo lo viví está clarísimo, ¿no? ¿Cómo que pasó? Néstor tiene sus 4 años de negociación y en ese momento le da permite la unión entre Cablevisión no me lo cuente, me dejaron sin canal, no me lo cuente. Y en ese momento Cablevisión Clarín con multicanal sigue siendo crítico y Néstor hace lo que hizo en el sur. El que no me obedece es mi enemigo. O sea, el hecho fundamental es político. Yo me voy en ese momento, Néstor me dice, ¿vas a pelear contra Clarín? No voy a pelear, pues yo defiendo la democracia, vos no. Y él no la defendió. Es una cosa... Clarín fue disidente y Néstor no soportaba la disidencia. A Grondona nunca lo saludó, porque Mariano fue el tipo que le preguntó en un momento qué había pasado con los $500 millones del sur. Sí. O sea, Néstor iba a ser Chávez. Y en ese sentido, Clarín, tanto es así que lo mandaron a comprar 3 veces.
Sí. 3 veces mandó Néstor a comprar Clarín. Ofrecía $2.000 millones, no hay plata para 3.000. comprar Clarín. Y si Clarín se vendía, y si se caían un par de cosas, nosotros estuvimos al borde de ser Venezuela, no le erramos por mucho. No, para nada. Oíme, bueno, Néstor era bastante más inteligente que Maduro. No sé si Chávez, pero que Maduro seguro. Sí, y bastante más inteligente que Cristina, claro, también. Si sí, hubiera seguido vivo Néstor, si Dios no se lo lleva. No. Si en estas elecciones, en vez de ser la Cristina, nos hubiera tocado Néstor de nuevo, es cierto, era quizás ganaba y quizás éramos Venezuela, ¿no? Sí. Porque no es Scioli, que yo anoche lo veía con una cara de inocente. Detrás de Scioli estaba Aníbal, estaba Zanini, estaba la Cámpora, estaba el delito organizado, ¿o no? Sí, pero si hubiera sido Néstor, no era esa la imagen y la quizás ganaba. La droga, no solamente eso, sino la droga, que la tenías en la provincia y cómo. Pero lo que no entiendo tampoco es la relación que tiene hoy este gobierno, el gobierno de Cambiemos, con el campo, que lo primero que hizo fue quitar retenciones, prometer sacar el 5% anual a la soja, y ahora ese 5% lo damos vuelta. Todavía no. Damos marcha atrás. Todavía no. Yo y creo ya que me parecería que a prueba y error ya es como mucho. La realidad es que, además, digamos, se lee como favorecer al campo. Lo que hizo este gobierno en su inicio es cumplir con una serie de promesas de la campaña, cosa que es muy novedosa en este país, ¿no? Sí. O sea, es muy Totalmente. sorprendente. O sea, apoyo al campo. Lo único que hizo es cumplir con una serie de cosas que estaban en su programa y por el cual fue votado. Pero ¿no? nunca se hace. No, nunca se hace. Parece casi como que está mal. No sé, está bien. Churchill decía, gracias solo... a Dios nadie cumple sus promesas electorales. Pero no cumplió solamente la del campo, cumplió también la del cepo, terminó con los holdouts. O sea, miremos que hubo un inicio en el periodo de bonanza, de ese noviazgo inicial, donde se cumplieron, para bien o para mal, un montón de promesas, entre ellas la del campo. Después vino la cruda realidad. Lo del campo, yo creo que es una cosa que gracias a Dios se hizo, porque no es favorecer al campo, la reactivación que hoy se ve en el interior ya. Es una realidad. Eso es importante. O sea, eso es lo que necesito saber. Una reactivación. Ya no se consigue mano de obra fácil. Vos querés arreglar un molino, el molinero tarda 3 meses en venir porque está todo el mundo, un alambrador, está todo el mundo preparando su campo, poniendo molinos. ¿Por qué? Porque hay una vuelta a la ganadería, ¿no? Entonces, campos que antes se habían levantado los alambrados, los molinos se habían destruido, tenían aguadas, hoy día hay que ponerle agua, hay que cercar. Entonces, todo eso se está movilizando para la ganadería. Y en cuanto a la agricultura, creo que los números están a la vista. Los fabricantes de maquinaria agrícola están empezando a vender más que nunca, sembradoras, o sea, se está lanzando una campaña cuyo resultado ya se ve en los elementos para trabajarla. Todavía no vino la guita de la campaña, pero se está invirtiendo, toda esa inversión que busca Macri en el campo. Levantame el ánimo, porque cada vez que escucho a un encuestador o a un politólogo, todo es horrible. Pero la es que sociedad está en un tembladeral. Porque mira en Buenos Aires hasta la General Paz. Vos vas al interior, no es así, el interior ha cambiado. Además, un poco en Buenos Aires también se ve en las grandes ciudades, pero en el interior se ve mucho más. Cambió el espíritu de la gente. Hay una confianza y hay un optimismo. Yo estoy y eso totalmente de acuerdo. Cada vez que escucho un opinólogo, un periodista o un encuestador, todo está mal, esto es un espanto, no salimos. Yo no creo, Malú, que sea, no creo que sea tan grave el relato. Me parece que hubo un error del gobierno darle importancia a Durán Barba, de decir 2 cosas que son errores. No haber planteado claramente de entrada cuál era la crisis que encontraron, y Durán Barba dijo, no hablen del pasado, primera estupidez. No, eso estoy totalmente de acuerdo. Y segunda estupidez, seguir creyendo que se puede transitar sin relato, que los hechos alcanzan.
Y los hechos no alcanzan. No, pues nunca llegan a tiempo. Porque nunca llegan. No, bueno, eso porque eso es mentalidad de CEO. Está bien, pero esa mentalidad de CEO tiene que asumir que la política es una cosa superior a él. Ahora, también tenemos que reconocer que yo no sé si fue Durán Barba o quien lo aconseja, pero que hubo una serie de decisiones durante la campaña de Macri que nos parecieron totalmente alocadas y sin embargo le fue fenómeno. María Eugenia Vidal, por ejemplo. No, lo de María Eugenia Vidal, además, el otro día yo participé en la presentación del libro de María Eugenia, fue el jueves pasado, y me asombró el hecho de encontrarme con el gobernador de Jujuy, Morales, el gobernador de Santa Fe, Lifting. Estás hablando del de Stolbizer. El del libro Stolbizer, ¿sí? ¿Qué dije? María Eugenia Vidal. No, Vidal. Y vino María Eugenia Vidal a abrazar a Stolbizer. Porque son íntimas amigas, viven cerca. Entonces estaba Massa, María Eugenia, Lifting, Morales, Campagnoli. Digo, era como una expresión de la unidad nacional. Como un país normal. Era como un país normal. Y digo, sueño. Esto es como fundacional. Es como que hay otro mundo posible. Sí. Sí. ¿No? El odio fue superado. No, ahí sí, porque yo creo que a ese nivel de políticos, y creo que con el PRO, a pesar de la cerrazón del PRO, eso también existe, eso ya está, ya pasó, ya fue. Tuvimos demasiado odio durante 12 años. Sí, quizás iniciar un relato de qué mal estamos y qué mal nos dejaron hubiera sido ahondar la brecha, ¿no? Si vos tenés la opción de decir, bueno, vamos a tratar de suavizar la brecha o de ensancharla y tirar piedras. Lo que les pasa es que ahora... Se pueden equivocar, le puede dar mejor resultado o peor resultado, pero es una idea. Hugo Luis, que ahora abren un cajón y salta la corrupción, o sea, cuando pero me dicen... Nunca pensamos que fuera tanta. Pero se está viendo, se está viendo. Quizás los tiempos hay que mirarlos desde una dimensión más histórica, ¿no? Claro, lo que pasa nosotros es que estamos somos mirándonos por ansiosos. meses. Sí. Debió haber dicho hace 6 meses tal cosa. Cuando lo mire dentro de 10 años, los 6 meses no existen. Claro, pero ¿sabés qué pasa? Que yo vivo día a día y mis días tienen 24 horas. De acuerdo, pero miremos también las cosas de una dimensión histórica. Yo voy por la calle, saludo todos los días, uno va a la cara televisiva, te saludan. Hace 4 meses era euforia. Desde hace 2 meses es cómo sigue. Sí, es así. Es así. Por eso la pregunta es ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? Claro. Pero es la pregunta del tipo que tiene cierto temor de que no sea exitoso. Sí, por supuesto. Bueno. Pero la mística se pinchó. Bueno, pasó el noviazgo. Pero ¿sabés también qué pasó? Son 6 meses, 8 meses, ya bastante. No, son 100 días los noviazgos con los políticos. Pero ¿sabés también qué pasó? Que a mí me dicen todos los días que bajó la inflación. Y yo voy al supermercado y todos los días suben los precios. Claro, vos medís la inflación del supermercado y a vos te leen la de inflación que incorpora tarifas que todavía no se pusieron y se mezcla con eso. El tipo, yo que pago sueldos, porque hay que pensar no solo el que vive, sino el que paga sueldos. Porque pago sueldos, no puedo mirar la inflación que dice el diario, el Congreso, la provincia de San Luis, lo que fuera. Yo tengo que mirar cuánto le cuesta a mi empleado ir al supermercado y comer. Porque si el tipo no puede comer, algo va a andar mal. No, yo estoy pensando en un 40%. El hecho de que el productor lechero le cargue menos al precio que el supermercado define un país jorobado, ¿o no? Sí, muy jorobado. Yo no podría decir cuánto le carga el supermercado, pues la gama de productos lácteos es enorme, pero el margen es inmenso. Ahora, hay mucha ineficiencia en el camino, ojo, ¿no? Porque las industrias lácteas no se están llenando de plata. No. Están los balances. Lo que hay es ineficiencia. Después, en el camino, desde la industria hasta el supermercado, también hay un montón de volteretas donde va quedando plata en cada curva. Pero la concentración del comercio hace que el productor sea prisionero del intermediario. Es muy jorobado en una sociedad. ¿Querés que te cuente un episodio mío de la semana pasada? No voy a hacer nombres del supermercado de qué se trata, pero bueno, más o menos si uno conoce el lugar. Carlos Casares, tengo el campo, yo a veces como lomo porque todavía me doy algunos gustos y porque estoy viejo y tengo los dientes mal, entonces, pero como son carísimos los compro en el campo generalmente, compro un par de lomos y los traigo a Buenos Aires. Entonces encargué que me compraran en el pueblo un par de lomos y viene y me dice 240 pesos,
240 pesos. ¿A dónde fueron? Al supermercado tal. Claro. Ok, no me los traigas. Andar a Carnicero. 140. En el mismo pueblo, la misma vaca. A 2 cuadras. A 2 cuadras. Es cosa de loco. Y el supermercado mata a todas las carnicerías. A pesar de eso, la gente va y compra. ¿Qué sé yo? Porque no tenés tiempo de ir a un lugar y a otro lugar. Bueno, pero y otro el lugar. abuso es brutal. No, oíme, yo quiero saber por qué un litro, un sachet de un litro de yogur, me sale 27 pesos con 90, casi 28 pesos. Y sale mucho más el envase que tiene que lo que hay adentro. Nosotros estamos cobrando 4 pesos el litro de leche, o sea que de ahí para adelante pensar lo que quiera. Bueno, la leche estaba en 20, ayer estaba a 23. Y 4 pesos cobramos nosotros. ¿Qué se le hace adentro? No, la descremada además, le sacan la crema y se hace manteca, que ahora falta además la manteca. Todo el tiempo. Pero, no, llegué a casa y le dije, Candy, nuestra dieta láctea la disminuimos porque yo no puedo gastar tanta plata en esto. En el fondo, que es lo que yo planteo, el capitalismo funciona si el Estado sostiene la dispersión de las inversiones. Te quiero decir, vos vas a Italia o a Francia y no están los supermercados, están la infinidad de pequeños negocios. Sí. Eso da una red social que los tipos protegen. Los franceses subsidian hasta las panaderías para no destruir su estructura. Bueno, nosotros permitimos una concentración de la intermediación que hace que el supermercado agarre al pequeño productor, le compre la marca y se la quede, ¿o no? Sí, claro. Y la concentración destruye la sociedad. Esto yo se lo dije. Además, el poder. Nosotros pedimos que nos den cualquier beneficio en esta crisis que está viviendo el tambero, cualquier cosa que palíe la situación de gente que está abandonando la explotación, y no se puede, no hay guita. El supermercado va a poner sus condiciones y otra cosa. Entonces, el poder que tiene es brutal. Ahora, en la historia de la Argentina, cada vez que el puerto, la intermediación, derrotó al interior la producción, tuvimos crisis. Sí, exactamente. Y estoy hablando dentro del marco capitalista, no estoy planteando el socialismo. Yo coincido con vos. Paramos, volvemos enseguida, la pausa es muy chiquita. ¿Qué contestará Wolvis? Ya volvemos. ¿Vio? Ya estamos de vuelta. Hugo Luis, ¿la tiene con los supermercados? Es una especie de obsesión de Julio con los supermercados. No, la tengo con la concentración. Yo digo, la iniciativa privada es una cosa que hay que defender. A rajatabla. A rajatabla. Lo que ha pasado con los bares, los kioscos, porque si vos dejás que yo le discutía a Mauricio Macri en su momento lo de Pharmacity. Yo decía, cada farmacia que Pharmacity destruye es un clase media que pasa a ser clase baja. Un dueño de un taxi es un clase media integrado. Un peón de taxi es otra relación con la sociedad. Bueno, ahora ya olvídate, porque Uber se traga, los españoles vienen con otro sistema. Pero lo que tiene que tratar la sociedad es que haya dispersión de capital. Eso en el campo se da, porque en el campo no hay grandes concentraciones. Ahora no. Ahora no. Y esto es muy importante, porque eso da una vitalidad y una vigencia que, yo digo, el capitalismo tiene dos enemigos, la burocracia y la concentración. Si vos te quedas en manos de 10 empresas, sonaste, porque el argentino medio... Sí, el capitalismo se basa en la competencia. Si no hay competencia, estamos perdidos. Vos lo ves en estos barrios, acá donde vivimos. Y en la honestidad. Más o menos. No. Un capitalismo sin honestidad no es capitalismo. Pero no es fácil de encontrar esa combinación. En la Argentina no. Vos te encontrás con que quedan solo las verdulerías como espacio para la libertad de comercio. Gracias. Entonces en cada cuadra hay dos. Los bolivianos tienen muy todo buena lo fresco verdura. es más natural que evite la concentración por la misma velocidad de la venta. El resto ya es una competencia entre el gran supermercado y el chino, donde el grande pone el chiquito y ya se va quedando con... Sí, además ahora los grandes supermercados están abriendo bocas cercanas al vecino. Entonces vos ves el logo
Sí, no, por todos lados, ¿no? Eso, ¿sabe cómo termina? Eso termina en bodrio. Eso termina en una sociedad sublevada, porque no le dejas lugar a la iniciativa para que, digamos, para volver a una sociedad donde el trabajo sea respetado y sea, digamos, el capitalismo vuelva a plantear que crecer es trabajar. Punto. Ahora, recién Manu decía en el intervalo que hay países donde el supermercadismo funciona con gran eficiencia, en Estados Unidos, pero yo comentaba, hay 18.000 marcas de supermercado y compiten cada 3 cuadras hay uno distinto. Acá tenemos el país cubierto por 2 o 3 marcas nada más, entonces está faltando un elemento esencial del capitalismo que es la competencia. Tenemos los chilenos, tenemos Sí, para poner el nombre son 2 o 3, porque hay un par de nombres que están dentro del otro, ¿no? Los chilenos son 3, es decir, es la misma, es el mismo. Claro. Es decir, Disco, Jumbo, bueno, vamos por caro, Jumbo el más caro, Disco y Plaza Vea, los 3 en ese orden son de la misma empresa chilena. Tenés Carrefour, tenés Día, que no sé dónde está, pero en algún lado, tenés Coto. Sí, y tenés la Anónima en el interior. A mí. Ahí me quedé. ¿La Anónima no la conocés? No, la Anónima sí, la conozco. A mí, su dueño, que ahora es funcionario, me invitó a comer para discutirme este tema mío de mi obsesión contra el supermercado. Bien. ¿No? Bro Menéndez, bien, nos sentamos a comer en el Mirasol y hablamos de. Yo sigo. Tan barato el Mirasol. Sigo debatiendo esto. El capitalismo necesita para nuestra sociedad, primero, prestigio y segundo, dispersión. Sí. Las 2 cosas son importantes. Las 2 cosas son clave porque hemos caído en que no podemos decir que es difícil encontrar un trabajador. Hay desempleo, pero cuando uno necesita mano de obra, ninguno. ¿Se encuentra en un conflicto o no? Sí. Anda a conseguir un electricista en esta zona. Ahora, ¿esto está prohibido de decirlo, de expresarlo? No. Pero no se expresa. Hay miedo a hacerlo. No, básicamente. Bueno, vos en el interior es claro de que vos necesitas, como decía recién, un molinero, un alambrador, trabajos bastante artesanales. Lo que gana el alambrador es un loco. Y además te hace esperar más que una cita con un cirujano, ¿no? Te hace esperar un par de meses. Y estamos hablando de tareas que no necesitan una formación larga. No, por eso son solitarias. Un artesano que requiere una habilidad, es un oficio importante en el interior, pero que no requiere 6 años de estudio, ni mucho menos, ¿no? No hay apicultores. No. ¿Qué pasó con los apicultores? Es decir, el norte, a la altura de Pilar, ¿no? El norte, acá de suburbano, Pilar estaba lleno de apicultores. Bueno, el urbanismo, el crecimiento de la ciudad los va corriendo, ¿no? Los apicultores necesitan verde, necesitan flores, se funciona mucho junto con los grandes cultivos, con el donde hay girasol, hay apicultores, y a medida que la frontera se va corriendo, se va alejando, claro, se alejan los apicultores, y además están sujetos a las vaivenes del mercado internacional, pero la miel es muy redituable, el mundo necesita miel, es cara, exportamos a Alemania prácticamente todo. El mundo necesita alimentos enormemente, y nosotros que somos fabricantes de alimentos estamos mal, así que la miel es un ejemplo más. Por eso no entiendo por qué, si uno puede dejar de comprarse ropa, obviamente, de comprar libros, puede dejar todo, pagar impuestos, no me maten, pero no puedes dejar de comer. No, pero el problema del que estamos hablando es una sociedad que no logra en la desocupación la carrera de artesano, que es infinita, porque va desde el sastre, que está en desaparición, al zapatero remendón. Bueno, que nadie más usa trajes, ¿no? Sí. El problema es un problema de demanda, no de oferta. Pero hay ropa que... Bueno, pero... Yo no voy al sastre para ponerme esto que me puse hoy. Pero, digo, el apicultor... Al sastre para ponerse lo que se puso hoy. No, pero el artesano desapareció, siendo necesario. Un individuo que arregla aire acondicionado. Y no sabes lo que ganan. Pero gana fortuna y lo tenés que encontrar. No, sí, te tiene que dar bola. Pero tenés que llamarlo en junio para tener aire en diciembre. Pero me cuesta encontrar el que me arregle la computadora, que viven todos adentro de la computadora. Y ese personaje es que importantísimo. Tenga
un horario en el cual vos lo llamás y te dice voy en una hora y te cobre. ¿Ese personaje es escaso o no? Sí. Todos son escasos y te dicen todo el tiempo que no hay empleo y vos pedís a un electricista y el electricista te dice, bueno, dentro de 3 semanas, no puedo esperar 3 semanas, tengo un cortocircuito. Señora, lo siento, dentro de 3 semanas. Pedís a un gasista, perdón por decir malas palabras, te pasa exactamente lo mismo. Es decir, un plomero, los plomeros, por Dios, los plomeros son unos seres fantásticos que yo alguna vez vi y hace mucho que no veo y necesito. Pero no sé qué pasa, si tanto desempleo y... No, me parece que el tiempo del kirchnerismo lo que desarrolló fue una forma de vida parasitaria donde... digamos, el subsidio sustituyó a la voluntad. No fue complementario. El subsidio te impidió, porque vos perdías el subsidio no, si trabajabas. A mí me pasó de encontrar gente y decir, te pongo mensual y me dice, no, que pierdo No el subsidio. puedo, claro. Sí. Poneme en negro. Poneme en negro así cobro las dos cosas. Han inventado una cosa infernal. Han inventado pagarle para que no trabaje. O para que trabaje marginado. El clientelismo. Y no tanto como para que estés cómodo lo suficiente para que el alma y el cuerpo estén juntos y me pongas el voto. Llegamos a lo de Formosa, donde el señor Gilles Dufresne, porque para mí hay que intervenirle a la provincia, repartía jubilaciones a los paraguayos. No sé si vieron la nota del domingo. Lo leí, sí. Una cosa de degradación de la sociedad productiva para generar la sociedad quejosa, la sociedad resentida. El resentimiento se convirtió en ideología. Que no era eso el socialismo. El socialismo era el sueño de un mundo mejor. Bueno, no era eso. Pero nadie dice que eso sea socialismo. Nadie le pone ese rótulo. El socialismo era una utopía imposible. Pero bien, era una utopía. No eran Zaffaroni. Era una utopía. El daño que le ha hecho Zaffaroni a Argentina ha sido brutal. Bueno, ahí yo creo, escribí el último artículo preguntando, ¿me tengo que dejar matar? ¿Quién? Yo. Sí, lo leí. ¿Me tengo que dejar matar? Pero ahora también el periodismo a veces, yo le tengo aprecio porque a nosotros en su momento nos apoyó mucho, y yo agradezco y veo lo que hemos logrado, pero hoy día es terrible. No, pero primero, confunden a la opinión pública lo que es justicia por propia mano con legítima defensa, que son dos cosas que no tienen nada que ver y están mezcladas en todos los artículos. Ahora, si vos lees... Pero entonces confunden a la gente. Pero si vos lees el artículo 34 y el 35 del Código Penal, te das cuenta de que primero es totalmente confuso, queda totalmente al arbitrio del juez, y como todos estos jueces hace 30 años siguen la escuela Zaffaroni, que es lo que enseñan en la facultad de Derecho, o sea, no garantismo, odio que le digan garantismo, yo soy garantista, creo en las garantías de la Constitución. Eso es abolicionismo del Código Penal, claro. Que es totalmente distinto. Entonces, se te tienen que dar tantas cosas para que sea legítima defensa. Primero tengo que tener un arma en mi casa, la que sea, pero la tengo que tener a mano, o sea, tengo que tener repartidas muchas armas en muchos lugares de cada cuarto para que sea legítima defensa. Porque si el tipo entra con un revólver en este momento a casa y yo tengo la suerte de llegar a la cocina y agarrar un cuchillo, ya dejó de ser además, legítima. Tenés que primero preguntarle al delincuente si tiene gatillo el arma de él. Sí, yo además tengo que saber si es de juguete, no es de juguete, si está cargada, cosa que obviamente con el susto que tengo no voy a pensar, porque el primer mandato de la especie es la supervivencia y somos una especie, le guste a quien le guste o no le guste, somos una especie. Entonces, yo corro, traigo el cuchillo. Ahora, pero la idea ya no es más legítima defensa. Más lejos de esto, porque es la base, es la idea de que todo desorden es progresista, digamos. Cuando los tipos te pusieron una frase que es no criminalizar la protesta. Te aclararon que lo criminal era el orden. Porque, entonces, si 10 tipos cortan la calle y sacarle una foto a un señor que le tira una piedra a un policía es gratis, de ahí para adelante todo el orden social se nos cae. ¿Qué otro país del mundo
puede cortar calle todos los días. Digo, ¿se usa esto en otros lados? ¿Ustedes conocen algún país? En ningún lugar del mundo, y además tirarle piedras al auto del presidente y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires no es una amenaza, es un ataque. Ahora, insisto, David mató a Goliat de una pedrada y eso viene de la Biblia. Así que es un ataque y el juez federal de Mar del Plata no consigue que los fiscales de justicia legítima, disparates y justicia legítima son delincuentes, ¿no? Para mi gusto son delincuentes. No investigan porque no hubo pedrada y están las fotos. Está filmado. Era la idea de una justicia estalinista, alcahueta del poder de turno que debería ser Pero Cristina. ¿cómo puede haber si la justicia per se es legítima? O sea, que es adjetivar de más, ¿no? Es justicia, punto. Claro, a veces es necesario para dar una idea contraria de la realidad. Exactamente. ¿No? Bueno, pero es casi un oxímoron. El tema central es la idea de que todo el caos lleva a una situación revolucionaria, que como nunca llega, vivimos en la demencia de la calle cortada, en la prerrevolución, en una prerrevolución de un capitalismo que no asumimos, entonces es un bodrio. En la amenaza de la larga marcha permanente que no iniciamos nunca. Y a cambio de esto desarrollas Cristóbal López y Lázaro Báez, digamos, como si esto fuera el camino de la revolución socialista. El otro día le pregunté a mi marido cuando aparecieron las últimas 40 y pico, 50 y pico, yo, ¿vos estás segura que esta casa está a nombre nuestro y no es de Lázaro Báez? Porque, viste, te entra la duda, ¿no? Por ahí, ¿quién te dice? La Dorita a lo mejor. Vos fijate en los papeles. Tengo que mirar los títulos. Le dieron el 8% de la publicidad oficial a C5N. Me quejo públicamente, porque creo que C5N, que es de Cristóbal López, no es un gesto democrático hacer eso, porque ellos no fueron democráticos con nosotros. Es un gesto imbécil. Digamos, yo considero que ese gesto es, para algún sector del macrismo, creer que darle poder al cristinismo es válido. Yo creo que no es válido, porque eso es la no democracia. Yo no soy del PRO, pero coincido en la democracia y no coincido en el autoritarismo de Cristina. Digo, ¿no? Ese es. Pero además, porque es decir, cuando el Estado somos nosotros pagando impuestos, dejamos de pagar impuestos, el Estado desapareció. Eso es real. ¿Por qué yo tengo que mantener a C5N, al señor Cristóbal López, que le debe 8.000 millones de pesos a la AFIP? Yo llego a atrasarme en una cuota de la AFIP, el escándalo es una cosa. Del presupuesto oficial de publicidad fue al grupo Índalo. Bueno, tiene que haber una ley, como hay en España y hay en Chile, sobre la publicidad oficial. Para un programa de tales características en una FM, en una M, ¿Pero por qué cable, tiene que ser un subsidio la publicidad oficial? Eso es. ¿Por qué no se puede usar comercialmente, que sería lo lógico? Para eso está la publicidad. Porque convertir la publicidad en subsidio es pero la primera tenés que reformación. entender que los periodistas están furiosos con este gobierno, hasta aquellos que lo defendieron hasta último momento y festejaron que hubieran ganado, porque no es que se acabó la publicidad oficial, sino que se acabaron las prebendas de la publicidad oficial, los sobres por debajo de la mesa, y la publicidad oficial es lo que es, punto. Te pongo te pongo 10, te voy a poner 2. Muestran la distribución de la publicidad oficial como quien muestra los subsidios a las tarifas. Claro, y no es un subsidio. A mí como ciudadano no me gusta que pongan plata en un canal, aunque sea favorable a mi grupo político, diciendo qué lindo es mi gobierno. Explícame por qué la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y la legislatura de la provincia de Buenos Aires patrocina programas. Yo lo escuché y me preocupó muchísimo. Yo dije, patrocina el Parlamento, no sé cómo se llama, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y ¿Qué publicidad está haciendo? Sí. ¿A quién le vende algo? No solamente eso, sino que además ni siquiera hay un partido mayoritario. Sí, ¿a quién le está vendiendo? Vos publicidad es promocionar un producto, aunque tu producto sea tu hecho político. Es para que inviten a los diputados. Pero hay un tema anterior que se discute solo hace muchos años. Que el diputado ¿Por qué le dan publicidad a Canal 7? Digamos, si es propio. El canal oficial es propio y lo paga el Estado, tiene que suprimir la publicidad, porque aclaro, es el espacio de la coima.
Porque el canal oficial siempre usa eso. Digo, ¿qué cambia? El Estado le paga al Estado para que anuncie. Claro, es una cosa. Pero además, los privados anuncian. Además, toda la en el burocracia canal. que mueve eso, ¿no? Es una demencia. Sí, tenés razón. Y además, qué bueno sería un canal sin publicidad. Pero Un canal país- oficial es un canal sin publicidad. el país Porque el es Estado se demente. hace cargo y cuando entra la publicidad, lo que entra es el negociado. Porque Habría sos que un ver tipo qué observador. porcentaje. Las viejas radios del Estado tenían publicidad, transmitían No, música. Radio Nacional no Claro, tenía. yo No creo que era tenía. así, ¿no? Radio Nacional no tenía. No tenían. Y Pero, es lo lógico, tenés razón. y me parece que cuando el Estado es un medio, lo hace sin publicidad. Bueno, ¿y por qué cable tiene publicidad? A mí me habían prometido un Sí, cable sí, sin vos publicidad, yo pagabas- lo pago. Lo pagás a para que no cable. tengan publicidad. Yo lo pago. Fíjate, en Japón estoy pensando que NHK, que es como la BBC, la televisión, no tiene publicidad. Pero vos cada vez que compras un aparato de televisión, Pagas un- la sí. gente de NHK viene a tu casa y te pone una chapita que dice NHK. Y eso vos pagás mensualmente mínimo, porque tenés por aparato de televisión vos pagás para poder pagar que se lleven la Sinfónica de Berlín, lo que quieras. Es muy buen canal estatal, pero no tiene publicidad. Y vos podés tener otros canales privados, ver otra cosa, si querés, con publicidad. Ves No. todo. Simplemente tenés el cosito de NHK, simplemente para que te Ahora, cobren el- un plus mínimo. Pero vos, si vos no quisieras ver NHK, por el hecho de comprar un televisor, estás financiando Estás NHK igual. financiando O sea, en NHK. alguna medida estás coaccionado Sí, a aportar. tenés que aportar. Pero es radio Vos y en el televisión. cable tenés derecho, si no te Sí. gusta que te pasen publicidad, no lo compras al cable y otra cosa, Sí. y seguís mirando televisión pasa es que abierta. no se dio- No miro televisión abierta porque si no tenés cable no ves televisión Claro, Sí, abierta. la trampa es- Punto. Bueno, viene, no llega. Punto. La trampa en Argentina es esa, que la televisión gratuita solo llega por la paga. Exacto. Esto es un invento. Por que es eso no grotesco. hay fútbol para todos gratis, porque el que menos tiene, que está en el conurbano, tiene forzosamente que tener cable para poder ver el Ahora, partido. cuando hicieron, Entonces, ¿qué es fútbol para cuando todos hicieron gratis? el cable, este cable para los pobres, es tan atroz, tan berreta, que compraron unos decos a los chinos que eran fortuna, se repartieron, se vendieron, se tiraron. El negociado era más importante que llegue la televisión. Y lo peor, que la programación es solo la oficial. O sea, además de ser pobre, tenés que ver todo lo que Sí, hace el sí. Estado. ¿Es doble sufrimiento o no? Es un castigo. No sé, pero digo, porque yo tengo que pagar el fútbol para todos y yo no veo fútbol. Sebrelli, que odia el fútbol, ¿por qué tiene que pagarlo? Pero lo pagan todos. Lo paga... ¿Sabés qué es lo peor? Que el cable se enriqueció con eso. Porque cuando el cable lo cobraba, tenía que financiarlo. Hubo un momento que se lo financió el Estado y el cable siguió con el fútbol adentro, enriqueciéndose sin tener el gasto. Es maravilloso. Y sin bajar Ganaron nada. fortuna. No Y te sin bajaron bajarte nada que te van a No, bajar. cada vez suben más, porque yo ahora estoy en 1000 mangos, más o menos 900 y pico. Y tengo un básico de cable. Básico, bueno, entra Fivertel, Por todo eso ¿no? uno Es se básico. pregunta si con lo que pagás Con de Netflix, teléfono, ¿para qué querés otra cosa? Lo que pagás de teléfono, de cable, de supermercado y de banco, te queda margen al ciudadano medio de pagar la luz y el gas que corresponde. Que es una pregunta, porque el teléfono uno paga una fortuna y cuando te pasa algo hablas con una máquina que te dice, espere que todas nuestras operadoras están ocupadas, ¿o no? Sí, sí, así es. En todos los servicios, en la prepaga, En todo. digamos, ganan fortuna y no cumplen la obligación de dar trabajo. Entonces, vos pagás y en el fondo terminás prisionero Yo de una máquina. yo pago. Bueno, además pago. por ahí es un call center que te atiende en Colombia, Que ¿no? te atiende en Colombia. Sí, Sí. sí. Es, Sí. es muy demencial todo lo que se da. Pero el país, es decir, si cambiemos, de verdad fuera el cambio que personaliza Marcos Peña, siempre dice el cambio, no dice cambiemos, dice el cambio como si fuera una persona, a ver si se nos mete en la cabeza, de verdad fuera un cambio, pero un cambio real, no solamente el cambio de qué bien, hay reuniones de gabinete, maravilloso, yo llamo a un ministerio, hablo con el gerente, pido hablar con el secretario, pido hablar con el ministro, se ponen, te contestan, es increíble, pero es así. O sea, hay una serie de cosas normales que habíamos olvidado que existían.
Todo eso me parece absolutamente fantástico, pero es lo que corresponde. Ahora, a partir de ahí no veo que haya un cambio. Quizá no han tenido tiempo. Sí, que hagan lo que corresponde ya es bastante cambio. Bueno, eso es. Ahora hay una pero diferencia. hay que cambiar la mentalidad de la gente, lo cual no se puede hacer en 4 años, ni en 8, ni en 16. Pero hay que empezar a decir, no es malo ser rico, el trabajo dignifica, mira, estoy usando para quedar bien con Julio. No, pero hay una diferencia notoria sin entre esfuerzo María Eugenia no Vidal se y llega. Mauricio Macri. Claro, porque a María Eugenia le importa a la gente y se lo Me hace parece notar. que eso- Si a Macri le importa, no me doy cuenta. Eso está marcando y se ve en las encuestas. No, pero es visible. Pero vos sabés lo que hace. Sale con el auto a la noche, con la custodia y demás, para ir a su casa. Pasa por lugares horrendos y de golpe dice, vamos a tal hospital. El tipo, pobre chofer, tiene que avisar al resto de la custodia, vamos a tal chofer, y cae a la guardia a las 10 de la noche. Saluda a todos los médicos, no Pero- olvidará jamás el nombre de los médicos ni de las Pero enfermeras, ese porque es un hecho monstruo. que ella hace se llama política. Todas y eso no lo las hacen los noches lo gerentes. hace. No es malo eso. No, es buenísimo. Es buenísimo. Todas las noches lo hace. O se mete en una guardería, etcétera. Cuando se metió en un hospital de La Matanza, Megario la llamó y le dijo, pero no das tiempo ¿por qué no avisás? Y ella le dijo, porque se avisó, Justamente, está no tiene todo valor. preparado. Malú, Yo lo quiero más ver en qué importante condiciones reales lo está más eso. importante de Magarios, que era el refugio del kirchnerismo, que dijo que Cristina no es la jefa. A mí me pareció el final de Rigoletto. Cuando Magarios dijo hace unos días, Sí. Y además va a aceptar que se divida La Matanza. con lo cual ya no tiene refugio. Con lo cual Espinosa Zonal. muere. Se vio en el acto que hizo, ¿no? Espinosa En el muere. acto que Sí. hizo, que los muertos vivos. Queda no este nada. pobre hombre de Avellaneda, que es un extraviado en la noche, un japonés de esos que se Sí. perdió, ¿te acordás? El que encontraba Sí. en la isla Sí. y en la guerra. Bueno, Sí. eso sería el último Sí, no, pero moicano. el japonés ese tenía honor y todo ese tipo de Ese. códigos, que hasta que termine la guerra yo no me voy a rendir. Llevaba 30 años de terminada la guerra. Pero no, te digo, si se divide La Matanza, primero me parecería un paso fenomenal, porque La Matanza es Finlandia en habitantes. A Finlandia le va mejor que a La Matanza. Sí, ¿no? Seguramente. Un algo, te diré. Y lo único que tienen son un teléfono, porque viven de Nokia y de las pasteras, punto, no tienen otra cosa. Árboles y un teléfono. Y no sabes lo que es el nivel de vida. Además es un Es mundo muy fantástico. diverso que necesitas dividirlo porque tiene zonas muy... Bueno, tienes zonas inhabitables, te congelás, tenés prácticamente 7 meses al año que... si él habla de La Matanza y vos sola. No, yo hablo de Sí, Finlandia. es lo mismo, Sí, claro. sí, sí, Estamos sí, en esa sí, diferencia. marcando la diferencia. Sí, sí. Yo fui fiscal en La Matanza en estas elecciones y no en Finlandia. Me hubiera gustado más en Sí, Finlandia. hubiera sido mucho más Seguramente, simple la vida. sí. Hubiera sido más simple. En cualquiera de esos países. Pero ni ahí mismo el kirchnerismo tenía la fortaleza que soñaba tener. No, para nada. La mesa mía ganó Cambiemos. Cosa que vos no esperabas Ni, salir. pero ni mamado, ni mamado. Porque en eso, digamos, no se pone confianza en el voto de la gente y la gente es consciente. El kirchnerismo Sí. había agotado a la sociedad. Sí. Bueno, Y se vio ahí, ¿eh? yo lo vi ahí, lo viví, lo palpé. Bueno. Yo me peleé con tantos encuestadores que habría que prohibirle por 5 años que hablen a los que decían que ganaba Scioli, ¿o no? Sí. Digo, un castiguito, una cosa pero así. ganaron mucha plata. Ganaron mucha plata. No te olvides que Bergoglio, que ya era Francisco, dio una mano en la provincia de Sí, Buenos sí, Aires. sí, Y eso una es mano. muy dura. Porque Y muy dura. Todos los Todas las sacerdotes misas. en todas las homilías de las misas dijeron no hay que votar la droga, no hay que votar la droga, no hay que votar O sea la que droga. en mi charla con él, una de las cosas que me dijo es cómo pueden pensar que yo apoyé al kirchnerismo con la fuerza que hizo la iglesia. Como enojado, y tenía razón, porque le tiraban en cara que hubiera recibido a 2 o 3, y lo que sí me dijo es, Milagro Sala me manda una carta, le mando un rosario,
que no me permitan ni eso es demencial. Que no le mandé una carta, le mandé un rosario. No, tenía todo el derecho primero tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que mejor le parezca. Punto. Punto número 2. El que jorobó el invento fue el que lo contó. No había por qué contarlo. Que era Valdés. No, Corral. Me parece que fue Corral. Pero yo creo que una figura tan importante como la del Papa no puede pensar que un gesto como mandar a Rosario pasa desapercibido. Claro. Él tiene que medir las consecuencias. Tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Pero él me dice, pero yo no puede puedo pensar que pasa desapercibido. No dijo que pasa. Pero lo que decís vos, el que lo contó. El que lo contó fue uno más que una filtración que se hubiera producido igual. Y si no, lo hubiera contado Milagro Sala desde acá, es lo mismo. Que lo cuente Milagro Sala. Pero él me dijo, la diferencia entre un rosario y una carta es muy grande. Y el rosario no se le niega a nadie. Digo, es un gesto de fe, ¿no? Sí, también bien, hemos pero el peso de la Iglesia en la votación contra Aníbal fue importante, eso fue clave, fundamental. Y gracias a Dios, y nunca tan bien usada la expresión, gracias a Dios que no ganó Aníbal Fernández la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, o sea, el campo está bien, me están echando, entonces el campo anda mejor. El campo está bien con sus más y sus menos, le han sacado la pata encima, la agricultura mejoró mucho, la ganadería está optimista e invirtiendo, se invierte en agricultura, se invierte en ganadería. Hay economías regionales que dejan mucho que desear, la lechería deja un montón que desear, o sea, hay mucho por ajustar, pero básicamente hay fe porque en ese aspecto, como en algunos otros, pues no fue en el único, se cumplieron las promesas de campaña. El 50 y pico % en el balotaje votó por ese programa. Se cumplió y está dando resultados en lo que yo conozco que es mi actividad. Sí. Hay inversión, hay desarrollo en los pueblos del interior, hay optimismo y hay confianza. Para mí eso es otro país. Fantástico, gracias por levantarme la moral, por levantarnos la moral. Gracias, Julio. Gracias. Hugo Luis, muchísimas gracias por venir. Y esto fue La Dama y el Bárbaro. Nos estamos yendo porque nos echan. Recuerde que se repite el martes de 23 a 24, que esta tarde, después de las 5, ya lo va a tener poniendo YouTube La Dama y el Bárbaro, va a poder verlo. A Hugo Luis Violcati, que está mucho menos, no voy a decir agresivo, mucho menos combativo, resistente. Estamos más viejos. Resiliente, que en los tiempos duros que le tocó defender al campo. Tenga un maravilloso fin de semana y nos encontramos la otra semana. Ya sabe, conceptojulio@gmail.com, conceptomalu@gmail.com. Chao, gracias.